Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángela Olmedo y soy editora del sello de bolsillo en Penguin Random House Grupo Editorial. Bienvenidos a este evento que hemos titulado Libros que cambiaron el mundo, en el que vamos a hablar mucho de libros que nos llevaron a otros libros, libros que nos cambiaron en lo personal, en lo colectivo, libros que nos llevaron a otras personas, a otras ideas. En fin, nos van a contar su experiencia las dos invitadas de esta noche, dos mujeres a las que admiramos muchísimo, que ya son muy conocidas por todos nosotros, por todos ustedes. Y me voy a permitir presentarlas, pero solo como una mera formalidad, porque como decía, pues ya son más que conocidas, sobre todo en el mundo de las redes sociales. Una de ellas es Alejandra Arévalo. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola Ángela, hola Vania, mucho gusto. Estoy aquí muy contenta y buenas tardes a todas y a todos los que nos ven. Hola Ale, pues gracias por tu tiempo. Ale, ella es conocida en redes sociales bajo el seudónimo Sputnik, la pueden encontrar como soy_Sputnik, sobre todo en Instagram y en otros canales, y se dedica a hablar de libros, a compartir experiencias de lectura y hace un montón de dinámicas súper simpáticas con toda la comunidad que la sigue, no solamente en su canal como Sputnik, sino también en un colectivo de mujeres que se dedica a leer a otras mujeres, a escritoras, que se llama Libros Before Tipos. Y bueno, voy a pasar a presentar a Vania, aunque sea Alejandra que querías hacer un anuncio, un comentario antes de empezar, pero voy a presentar Sí, a... primero, primero Vania y luego ya después. Ajá. Buenísimo. Pues Vania Bachur, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy emocionada de estar aquí y hablar de algo que es de lo que más me gusta, que es libro. Entonces, es como echarle chisme con las amigas, pero ahora de libros. Pues sí. Pues gracias otra vez por dedicarnos este ratito a nosotros, todos los que estamos en este momento en vivo. Vania es ilustradora, ella tiene una larga trayectoria, de hecho le ha hecho su trabajo colaborar con distintas marcas. Es la creadora de este personaje archiconocido, de esta ilustración, este personaje tan entrañable que se llama Supergirl, y además es autora de varios libros. En Penguin Random House es autora de los 15 consejos malvados para convertirte en tu propia superheroína. Ay, lo tienes muy bien. Y el otro es, a ver si no me equivoco, los 15 consejos malvados para colorear y poder vivir de dibujar. Aquí Y estoy. después de este corte comercial, Perdón. pues si quieres, Ale, te dejo que hagas el anuncio y luego empezamos. Les quiero hacer una primera pregunta a las dos para romper el hielo y ya luego nos metemos de lleno en la conversación. Va. Bueno, no, nada más les quería avisar que estaremos teniendo regalitos al final de esta presentación, plática, charla sobre los libros, que justo son algunos de los libros que mencionaremos que están dentro del sello de bolsillo. Entonces, estaremos diciéndoles la dinámica en mi Instagram, pero para que se queden y sepan de qué platicaremos el día de hoy, porque un poco de ahí va a ir la dinámica de preguntas. Y estoy muy emocionada. Buenísimo. Gracias, Ale. Pues ya solo para terminar con el momento de anuncios, nada más quería mencionar que pueden, por supuesto, vamos a hablar de muchos libros que nos han cambiado, bueno, que han cambiado la vida o la percepción de la vida de Ale y de Vania. Pueden sumar sus comentarios en el apartado de comentarios, pero también pueden dejar algunas preguntas para Ale y para Vania. Al final del evento vamos a dejar unos 10-15 minutos para que ellas contesten. No nos va a dar tiempo seguramente de revisarlas todas, pero algunas de las preguntas que pueden dejar aquí en los comentarios. Y bueno, pues sin más preámbulo, como el evento se titula Libros que cambiaron el mundo, nada más para empezar a reflexionar sobre el valor y el poder de los libros, les quería preguntar, si quieres, Vania, comenzamos contigo, si creen que los libros cambian a las personas en lo individual, en lo colectivo, en qué sentido,
En fin, ¿cuál es el valor que le das tú a los libros y en qué sentido pueden cambiar a los lectores? Creo que los libros primero te cambian como de manera personal, como para adentro. Yo digo que creces para adentro y al hacer un cambio en ti como individuo, puedes lograr algo más en tu comunidad o con tu contexto o todo lo que te rodea. Tal cual los libros te abren tu cabeza a universos inesperados y para mí creo que no hay nada más emocionante que, no sé, ver un libro que me llame la atención, la portada o algo así, y abrirlo y empezarme a picar y tener esa sensación de, es que no lo quiero parar de leer, es que ya quiero saber qué pasa o qué está sucediendo. Me ayudan mucho a mí a desconectarme. Siempre estoy trabajando muchísimo y siempre digo así como, ay, es que necesito un tiempo en el que no esté pensando ni en mi trabajo, ni en todos los pendientes que tengo o en todas las llamadas que tengo que recibir y un tiempo de abrir un libro y perderme en ese mundo. Entonces, para mí son un gran escape. Por eso amo leer. Buenísimo. Y en tu caso, Ale, ¿qué dirías sobre la lectura y los libros? Pues igual, tal vez voy a sonar como la abogada del diablo, pero o sea, siento que los libros no están hechos per se para cambiar a las personas, pero sí creo que nos brindan o que establecen puentes con las personas para que las personas decidan si quieren o no cambiar. Me he dado cuenta que en esta experiencia, como conociendo lectoras y lectores, que muchos deciden no cruzar ese puente, o sea, simplemente quedarse ahí, o sea, leen un libro, tienen la experiencia estética y todo, pero deciden no cruzar eso, y hay otros, que son la mayoría, la verdad, que sí deciden, o sea, que el libro les establece este puente y dicen, lo cruzo, lo vivo, lo siento, tienen esta experiencia vicaria que le llaman, y sí creo que los convierten en otras personas. Yo me incluyo en ese grupo, pero creo que no todos son así. O sea, podrá haber gente que lee muchísimo, pero sigue siendo, puede ser racista, puede ser homofóbica, puede ser misógina. Entonces, por sí solos los libros puede que no tengan como esa función, sino que más bien los libros para nosotros, para los seres humanos, podemos hacerles esa función desde nosotros. O sea, siento que eso es lo bonito de la literatura tal vez, o sea, como este puente que establece para entender la otredad y que nosotros decidamos cruzarlo y decir, entiendo la otredad, soy empática, soy sensible, me interesa las vidas de las otras personas. Entonces, yo más allá de creer que cambien el mundo, creo que más bien nosotros cambiamos el mundo a partir de lo que leemos en los libros. O sea, siento que lo que yo he leído en los libros que me ha motivado a ser otra persona, una mejor persona, se podría decir, es algo que yo decidí y no todos lo deciden. A lo mejor habrá quienes digan, no, pues yo quiero seguir siendo la misma persona snob y cerrada de siempre, que pues está bien, pero sí siento que hay personas que poco a poco empiezan a cambiar el mundo y justo es porque un libro llegó a su vida y ese libro los marcó tanto que dijeron, no quiero que esto siga pasando o quiero que esto pase, depende del libro que estén leyendo, ¿no? Si es utopía o es una distopía, ¿no? No quiero que pase o sí quiero que pase. Entonces, yo diría que por sí solos los libros no cambian el mundo, sino que es como una combinación entre el lector y el libro, y por lo tanto el autor, se podría decir. Pero siento que es como esta idea de tener muchos libros y que no estén leyéndose, o sea, siento que por eso es lo bonito, ¿no? De leerlos y compartirlos y que así se vaya pasando la voz del mensaje que llegue a tener tal o cual libro, ¿no? Uh-huh. Sí, algunos libros habrán sido concebidos como herramientas de cambio social, ¿no? A lo mejor más de ensayo, más académico, más duro, pero otros no. Y definitivamente, aunque no estén concebidos así, sí tienen ese poder que finalmente recae en cada uno de nosotros. Estoy segura de que del otro lado de la pantalla casi todos son lectores, lectoras, pero si hay algún indeciso, desde luego después de esta conversación, va a leer con muchísima más motivación, va a agarrar estos libros con mucha más motivación. Así es que, pues vamos a entrar en materia. El otro día que tuvimos oportunidad de platicar a Ale y Vania unos minutos para prepararnos para esta plática, yo les hacía la pregunta de cuál fue ese libro
por así decirlo, con el que comenzó todo, ¿no? Un libro que les transformó profundamente o que les llevó a otro libro o que les hizo incluso tomar alguna decisión. Entonces, sé que Ale tiene un libro muy especial que es Fahrenheit y me gustaría mucho que compartieras tu experiencia con todos los que nos están viendo. Sí, bueno, un fun fact es que hace poquito lo recomendé porque una chica me estaba pidiendo recomendaciones para... Ella se dedica a hacer investigación sobre incendios. Y inmediatamente pensé en este libro y me dijo, pero ya no quiero leer nada que tenga que ver con la ciencia ni que tenga que ver con mi trabajo. Y yo le dije, ya sé, pero déjame te cuento la premisa de este libro, ¿no? Entonces, yo tengo una relación muy afectiva con este libro. Cuando yo hablo de los libros que cambiaron mi mundo, fueron este en particular, porque yo no fui como una niña muy lectora, o sea, en mi infancia no tuve tanta cercanía con los libros, pero en la prepa, en un momento en el que yo realmente tenía como muchos problemas de socialización, de entender como mi entorno, me topé con este libro de Ray Bradbury y cuando lo leí sin saber de qué se trataba, porque yo no sabía de qué se trataba, de hecho descubrí a mitad del libro que esa era la temperatura a la que el papel se incendiaba, Fahrenheit 451. No sé de verdad porque cómo llegué a él, pero lo leí y estaba yo en la prepa, yo tendría unos 14, 15 años, y me impactó mucho que la premisa del libro fuera que había que quemar los libros porque el conocimiento que obtiene de los libros o lo que hablan, las reflexiones de los libros son peligrosas para el status quo, para el sistema, ¿no? Entonces, leí el libro, me gustó mucho y siempre lo ando recomendando y me acuerdo que una de mis mejores amigas me dijo, ni está tan bueno, así me acuerdo que me decía, yo de que, ¿qué? No, Te ofendió. me ofendió, pero fue muy impactante para mí y entendí el papel que tenía la ciencia ficción que Ray Bradbury estaba proponiendo, el mundo que Ray Bradbury estaba proponiendo. Y no les voy a contar el final porque me gustaría que quienes no lo han leído lo lean, pero justo el final para mí fue muy motivante porque además me llevó a entender que aunque yo no había tenido libros físicos en mi casa, mi papá siempre me había contado historias, ¿no? La oralidad era como muy importante, tanto mi papá como mi abuela. Era muy importante el oral. Y en todo eso como que se condensa la historia de Ray Bradbury y por eso decidí estudiar literatura, porque una de las cosas que me impactó más fue la idea de creer que realmente los libros eran poderosos. O sea, que era un arma, que suena raro decirle arma, pero para mí fue muy importante decir, si los libros son tan poderosos y pueden hacer que el sistema tiemble, eso significa que hay que seguir, o sea, buscándolos, haciéndolos, leyéndolos y compartiéndolos, ¿no? Y por eso estudié literatura. Entonces yo siento que la Alejandra de hoy, la que se dedica a recomendar libros, a hablar de libros, no sería la que es si no fuera por ese libro, por ejemplo. O sea, siento que ese libro marcó un punto, ahorita hay un meme en Twitter que dice viajero del tiempo, el viajero del tiempo se topa con no sé qué y mueve algo, ¿no? Entonces yo pienso que si el viajero del tiempo me hubiera quitado a Ray Bradbury de la biblioteca de la prepa, no habría esto, o sea, ni siquiera estaría en esta presentación ni charla. Y eso me da mucha tristeza porque siento que me hace muy feliz lo que hago ahora y por eso ese libro es tan importante y más que cambiar el mundo, que yo me imagino que sí lo hizo porque por algo es un clásico moderno, se podría decir, cambió el mío, o sea, cambió mi mundo y mi manera de ver los libros. Uh-huh. Es muy bonita historia. Ahora, no solo tú, sino todos tus seguidores estamos agradecidos con Ray Bradbury y su Fahrenheit, porque si no, no estarías aquí en este momento. En tu caso, Ania, es un libro muy distinto, que además yo sé que a Ale le encanta. Voy a dejar que seas tú quien lo diga, porque se te va a salir la sonrisa, así que te doy el turno de palabra. Se me sale la sonrisa y el corazón. A mí me gusta mucho Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y creo que lo que más me gustó de ese libro fue lo complejo que fue para mí leerlo, porque lo leí estando, yo creo que tendría como unos 16 años, algo así,
y está en un inglés un tanto no tan actualizado, entonces estaba como algo raro, pero era como que me encapriché, como no, es que yo quiero saber qué pasa, ¿no? Ya había visto, por supuesto, series que habían producido y cosas así, pero creo que el libro me enamoró más y sobre todo como que me abrió esta visión a todo el mundo de Jane Austen y como que despertó en mí una curiosidad de por qué pensaban así en esa época, o cómo es que vivían, o por qué las hijas no podían heredar. Y entonces, de ahí sentí que fue como si tuviera un árbol que sus ramificaciones empezaron a llevarme a lugares que, o sea, yo solita como que no hubiera podido o no hubiera querido hacerlo. Entonces empecé a leer un montón de cosas de historia inglesa, a interesarme en un buen de cosas, empecé a fanear un buen, me empecé como que a enloquecer, no tanto porque sí es como una historia de amor, pero yo quería entender por qué en esa época Jane Austen tenía que escribir de esa manera. Eh, porque en esa época lo máximo era casarte con alguien que fuera rico y que te tratara bien, porque si no ibas a quedar desheredada y no te iban a poder dejar nada. Entonces, sí enloquecí un poco, fañé un poquito más, ya se los había platicado a ustedes, que llegué al punto que justo hace un par de años, en un viaje justo a Inglaterra, pude visitar el museo donde era, bueno, era la casa de Jane Austen, ahorita es un museo. Visité como ciudades donde ella como que se hospedaba o pasaban sus veranos. Hay una ciudad que se llama Bath, en Inglaterra, que está muy cerca de Londres, y también hay un museo de Jane Austen. Entonces empiezas a entender por qué, yo no sabía eso de por qué ciertas familias inglesas de muy alto rango solo le heredan a su primer hijo para que no se pierda como el nombre y esa fortuna que fueron amasando de generación en generación. Después fui subiendo de nivel, o sea, yo dije, no, creo que ya no puedo llegar a más locura que esto, y recuerdo que también hice una visita a una casa muy grande que es de un duque, donde grabaron la película de Orgullo y Prejuicio del 2005, y me volví loca, porque era como estar adentro del libro y adentro de la película, porque tenía esa referencia ya como gráfica en mi cabeza y ya he leído el libro varias veces, entonces ahora ya los personajes les pongo como caras o a los lugares. De por sí siempre soy ese tipo de lectoras que les pasa aquí una película chiquita, pero eso como que lo afirmaba aún más. Y me metió como, o sea, para mí fue como algo tan sencillo como el leer un libro, me abrió muchas oportunidades y conocer lugares y estar en esos espacios en los que jamás imaginé estar. Entonces, siempre he sido súper curiosa y quiero aprender de todo y andar ahí como de metiche. Entonces, esa vez creo que cumplí un gran sueño y aparte les quería presumir algo, Ángela y Alejandra. Justo en esta casa gigante que les digo yo les digo casa, pero en verdad que, o sea, el jardín está más grande que la mitad de la Ciudad de México, una cosa así impresionante. Me compré esta edición especial de Orgullo y Prejuicio, que es de Penguin, Inglaterra, que es de pasta dura, pero esto es como tela y tiene como un grabado. Entonces es algo que aprecio muchísimo, de verdad. Este libro no es para leerlo, este es nada más para tenerlo ahí. La versión de bolsillo, esa sí la puedo traer a todos lados, pero ese que me encanta, que es como muy especial para mí, porque me recuerda tanto la historia, que me gustó muchísimo, entender por todas las altas y bajas que tuvo que pasar Jane Austen como autora, en una sociedad que se pasaba pero de machista, y ya después pasar por los mismos lugares donde se inspiró y eso me encantó muchísimo. Yo como soy ilustradora y soy súper visual, entonces creo que por eso me anduve colando como de, ok, ya leí la historia, ya vi la película,
ya vi la serie, ahora quiero visitar el lugar y quiero experimentar y quiero ver ahí por qué pasó esto. Entonces, eso me cambió mucho simplemente porque abrió un mundo nuevo para mí. No porque yo haya dicho, ay, me tocó y me hizo reflexionar de esta u otra manera, sino que me hizo aprender de una cultura que es muy diferente a la mexicana y en una época completamente distinta. Entonces, eso me gustó. Fue como un viaje al pasado también. Qué bonita tu experiencia también. Es un auténtico fenómeno fan. Sí, loca. Ya Y además la gente que está viendo el live así de, ¿qué onda con esta loca obsesiva? Alejandra te va a comprender porque ella también me confesó que tiene un fetichismo con Orgullo y Prejuicio y también colecciona las ediciones, así que no sé si quieres decirle algo, Ale. Que de hecho hay una película que se llama, es que hay muchas películas que han sacado muchísimas, ajá, de seguro ya las viste, pero además hay muchas películas de gente que es fan de Jane Austen. Sí. Y, o sea, eso también es increíble cuando te encuentras con otra fan de Jane Austen porque dices, ya, por fin voy a poder ser quien soy, ¿no? Y hay una serie que salió hace ya tiempo en Inglaterra de una chava que está obsesionada con Orgullo y Prejuicio y se viaja como al libro y la Elizabeth Bennet viaja al donde está la protagonista. Entonces hacen como cambio y Elizabeth Bennet está encantada con el mundo moderno porque dice, no manches, aquí no tengo que casarme, aquí no tengo o sea, toda esa historia, y la otra estaba justo obsesionada con Mr. Darcy, y entonces está bien interesante como este cruce de ideas, y creo que lo que dice Vania es algo bien importante respecto a cómo Jane, o sea, específicamente Orgullo y Prejuicio y cómo Jane Austen en general, si es una invitación, aunque mucha gente diga, ah, eso habla de matrimonio, en realidad es una invitación a cuestionarnos por qué tipo de derechos teníamos como mujeres en ese entonces y cuestionarnos el por qué. O sea, yo sí puedo decir que si no es por tanto Jane Austen como, no sé, Marjane Satrapi en otro nivel, pero sí creo que de las primeras autoras que yo leí fue Jane Austen, y había esas palabras que de repente soltaba sarcásticas de, ay, bueno, sí, o sea, es que incluso como inicia el libro, ¿no? De que todo hombre o sea, que tiene que tener una esposa, o sea, se nota ese asunto medio Irónico, ¿no? irónico, ajá, donde ridiculiza a la sociedad en la que vive y dice, porque, o sea, como esta preocupación de la mamá de casar a sus hijas y decir, es que tengo que dejarles algo porque cuando tengas 5 hijas vas a saber, ¿no? Que le dice, o sea, vas a saber lo que es hacer esto que estoy haciendo. Y son personajes ultra ridículos que luego te encuentras en varios de sus libros, ¿no? O sea, Persuasión, a mí me gusta mucho Orgullo y Prejuicio. Y es mi favorito, porque yo creo que casi todas las lectoras de Jane Austen sabemos por qué. Ya hace poquito descubrí que yo todo el tiempo pensé que era Elizabeth Bennet, pero siento que ahora yo sería más como una Jane Bennet. Siento que me inclino más hacia eso. Pero cuando leí Persuasión, por ejemplo, que fue el último libro de Jane Austen, a mí me impactó muchísimo más. O sea, todavía ahí fue donde dije, esta mujer era súper consciente de su entorno, de lo ridícula que eran las personas en su época, que tenían cierto poder y cierta adquisición económica, y cómo esto de las emociones y dejarte persuadir por una persona para no seguir como tus sueños o tu amor o lo que sea, es como súper actual. O sea, nunca envejecen en realidad, ¿no? O sea, pareciera que no envejecieran, y sí creo que de alguna manera, de forma indirecta, los personajes femeninos de Jane Austen me llevaron a cuestionarme como mi realidad y mi papel como lectora, porque además sus personajes siempre son súper lectoras, o Elizabeth Bennet, que le encantaba caminar, o sea, súper como insidiosas e inteligentes, o sea, como que siempre observaban. Entonces, ese tipo de detalles que luego no encuentras en otros libros con personajes femeninos, y sí los encuentras ahí, y a mí eso me gusta mucho. O sea, siento que me encaminó también a interesarme en leer mujeres, en buscar personajes femeninos con los que me identificara, con los que sintiera como esa conexión que a lo mejor no sentía con otros. Yo les quiero enseñar algo rapidísimo que en mi primer libro, no es comercial, es que en verdad tiene que ver con esto, hay una parte donde hablo como de mujeres y personajes femeninos que me inspiran,
Y obviamente, ¿por qué no? Puse a Jane Austen. No podía ser de otra manera, claro. Y está ahí en su formato kawaii con mis ilustraciones. ¿Puedes Entonces, leer el texto que no lo alcancé a ver, perdón? mira, por aquí, pero creo que lo vas volteado. No me importa caminar, no hay distancias cuando se tiene un motivo. Entonces, es sobre todo, justo lo que decía Alejandra, creo que esos personajes que rayaban en lo ridículo y en lo absurdo en sus libros, en todas sus obras, de repente me los sigo encontrando, o sea, me los sigo encontrando en esta época, en el 2021, en la tía que te dice que cuándo te vas a casar, que cuándo vas a llevar al novio, que ya te estás quedando, que ya deberes de tener hijos, y entonces es de, ay, hermana, yo también te entiendo, Jane, sigue pasando, ya no se quedan con tu herencia, porque tal vez ya ni hay herencia, pero siguen como muchos de esos clichés así de, es que ya estás completa hasta que encuentras al hombre de tu vida que llega y te salva porque es millonario. Creo que hay muchas cosas con las que me sigo identificando ahorita y pues sigue ese amor por Jane Austen. Ya hasta la dibujé. Pues esto me lleva a otro tema, otra cuestión que quería tocar y que quería, más bien quería que Alejandra nos compartiera sus reflexiones. Como ya han mencionado, en Jane Austen encontramos un retrato de época, pero también una reivindicación muy fuerte sobre el papel de la mujer y con este recurso de la ironía, precisamente. Pero sí, es muy evidente. Y Alejandra hace un momento decía que esa reflexión acerca del papel de la mujer en la sociedad le llevó a otros libros. Y yo sé que para ella pues son muy, muy importantes en su trayectoria como lectora, pues las grandes mamás, ¿no? Desde Simone de Beauvoir y Virginia Woolf y por ahí también Wollstonecraft, que a lo mejor no es tan conocida, pero es la mamá de todas ellas, ¿no? Y que han comenzado una corriente, por así decirlo, porque a través ya sea del ensayo o de la no ficción y de la narrativa, en otros casos, pues han hablado de la condición de la mujer en distintas épocas. ¿Nos quieres contar, Alejandra, acerca de estas lecturas? Y yo creo que para mí no fue tan complicado nombrarme feminista cuando ya descubrí que ya lo era. O sea, siento que cuando lees a Jane Austen y lees lo que dice Elizabeth Bennet, de que no, yo solo me voy a casar por amor, y ya después hablaremos de lo que es el amor, ¿verdad? Pero para ella en su época era así como de que, o sea, rechazar a dos, porque es que además rechazó a dos, o sea, no nada más a uno, sino a un supermansplainer, que era el primo, que era le explicaba todo, era un ridículo que todavía, insisto, te puedes topar en la vida actual, pero pensaba que Jane Austen fue como plantando estas bombas, se podría decir, en mi camino de ir destruyendo como los prejuicios que yo tenía respecto a ser mujer o las ideas que se me habían plantado. Y luego ya cuando, o sea, es que es inevitable que Jane Austen puso esas baldosas del camino que yo iba haciendo, pero ya cuando me topé a Simone de Beauvoir, por ejemplo, que ya dije yo, esta mujer ya está en otro nivel. De hecho, el primer libro que leí de Simone de Beauvoir fue La Invitada, creo, que es como donde ella platica la relación entre esta alumna de Jean Paul Sartre y ella, ¿no? Como que, y cómo ella también se enamora de otra persona y así. Pero cuando ya llegué al segundo sexo, y empieza con esta frase icónica también de no se nace mujer, se llega a hacerlo, y sí, insisto, como que trajo incluso muchas ideas que yo venía arrastrando de Orgullo y Prejuicio, de persuasión y de estas novelas como que digamos se acoplaban en ese momento, y luego me topo con esto y fue como un choque bien fuerte porque pude nombrar por primera vez como las violencias que me atravesaban. O sea, sí creo que los libros de estas autoras, por ejemplo, Mary Wollstonecraft, que es como, cuando yo descubrí que era la mamá de Mary Shelley, fue como, tiene sentido, ¿eh? O sea, porque no sabía, yo cuando lo descubrí después, tiempo después, pero como cuando ella investigué como su vida y como la reivindicación de los derechos de las mujeres y luego me llevó como a
a conocer a las primeras sufragistas y luego a conocer a Simone de Beauvoir, que en su época también fue así como todo un movimiento, y luego ya me llevó a las autoras latinoamericanas que están haciendo lo que están haciendo ahora, pero sí creo que los libros de este tipo de historias y de análisis y reflexiones me ayudaron a verbalizar y nombrar cosas que yo sentía que no podía nombrar. O sea, sé que ahora ya hay como más términos que me explican y casi todos son en inglés, ¿no? Como el mansplaining, que es la explicación del macho, o el gaslighting también, que ahora las entiendo, pero sí creo que cuando me acerqué a Simone de Beauvoir específicamente y ella empezó a nombrar estas cosas que la atravesaban, yo dije, claro, o sea, lo que me está pasando no, de aquí viene, o sea, de este sistema que perpetúa las violencias estructurales contra la mujer, contra las minorías, o sea, siento que sí es como un parteaguas en muchas cosas, que obviamente es como la perspectiva de Simone de Beauvoir desde una mujer blanca en Francia, ¿no? En esa época, pero aún así es algo que te marca, ¿no? O sea, que te marca y dices, órale, o sea, nunca me había puesto a pensar en que se decide qué voy a hacer y cómo voy a hacer en mi vida a partir de cuando ven que soy mujer, ¿no? O sea, y pues nada, a la larga me llevó como a ir experimentando más y nombrar lo que yo creía que era feminismo, ¿no? O sea, siento que ya la leía, o sea, ya estas autoras ya me las había topado, o sea, son de esas autoras que ves y que dices, ah, claro, tiene sentido. Me acuerdo mucho de otra frase que decía de Simone de Beauvoir, que decía que el día que las mujeres dejáramos de amar a los hombres como los amamos, podríamos liberarnos como de una carga, lo estoy citando mal, perdón, porque soy muy mala, pero sé que empieza diciendo, el día que la mujer se libere de este amor que les tenemos a los hombres, podrá hacer un montón de cosas, ¿no? Y a mí me impactó mucho porque dije, ¿cómo es esto posible, no? O sea, a mí nada más me habían enseñado una forma de amar, una forma de ver mi vida, ¿no? De casarte, de tener hijos, de todas estas cosas, ¿no? Y sí creo que estas autoras fueron marcando como las pautas de lo que seguía para mí, que me llevó inevitablemente a leer a Lidia Cacho, por ejemplo, o a leer a Feminismo para principiantes de Nuria Varela, que también es maravilloso, se lo súper recomiendo, porque como que ya había adquirido todas estas ideas por fuera, pero Nuria Varela dijo, mira, ya te las reuní aquí todas, y aquí vas a aprender todo lo que tienes que saber de esto, y nombrarlo y decir, ah, claro, esto que dice Nuria Varela tiene todo el sentido del universo. Pero justo, o sea, siento que Simone de Beauvoir fue como la iniciadora de esta curiosidad, y luego terminé destrozada con Lidia Cacho y sus investigaciones, que son mucho más cercanas a mi contexto actual, y que sin embargo sí me invitan a seguir cuestionando y reflexionando en qué sistema vivimos y como lectoras qué podemos hacer en ese sistema también. Uh-huh. Sí, pues ahora que mencionaste a Nuria Varela, considero que hay muchas maneras de abordar este asunto si a alguien le interesa, le preocupa, le concierne y todavía no ha encontrado o no se ha encontrado con estos libros, ¿no? Puede uno acudir tanto a Nuria Varela, y que está anclada en lo que, bueno, en la absoluta actualidad, o irse a estas fuentes que son de años atrás y empezar a comprender las primeras reflexiones acerca de la cuestión femenina, que en realidad muchas de estas cuestiones ya se han incluso replanteado, criticado, ¿no? Cuestionado a estas alturas, y en cualquier caso, pues es una evidente puerta hacia la reflexión, y es una puerta hacia la reflexión a través de la no ficción, o bueno, Virginia Woolf, por ejemplo, tiene estos libros de narrativa, pero también, ¿no? Uniéndolo con la experiencia de Vania y Orgullo y Prejuicio, pues te trasladan a otras maneras de ver el mundo, que en este caso concreto, para unir un poco los dos temas que estábamos tratando, pues son eminentemente femeninos, ¿no? Entonces, antes de que, porque ya mencionaste a Lidia Cacho, pero para que Vania
se anime y siga platicando con nosotras. Hemos hablado de libros, de personajes con los que hemos empatizado, que nos hacen reflexionar, que tienen poder de cambio. Hay también una gran fortaleza de la experiencia de lectura de los libros, que es la del acompañamiento en ciertos momentos un poquito más difíciles, ¿no? Y con Vania platicábamos el otro día de un autor, de Brian Weiss, que acompañó a Vania además en estos últimos meses que hemos pasado un poquito más preocupados de la cuenta por razones obvias, ¿no? Encerrados, estresados, angustiados y con razón, no era para menos, un momento que no nos había tocado antes en la vida y que hemos tenido que aprender a lidiar con él. Entonces Vania encontró en Brian Weiss y en sus libros no me quiero poner cursi, Vania, tú me corregirás, pero una especie de compañía, ¿no? Justo al inicio de la pandemia, de esta cuarentena, el año pasado, yo ya había escuchado hablar de Brian Weiss, pero yo decía, ay no, ya, o sea, de seguro como un gurú de tías que hacen yoga, te lo juro, así lo tenía en mi mente. Súper majadero, pero así me lo imaginaba. Y como que nunca presté mucha atención, ni quise leer sus libros, no me daba curiosidad, absolutamente nada. Pensaba que yo no era como su público, nada que ver. Y un día, justo iniciando esta cosa de la cuarentena, me encuentro uno de sus libros, el de muchas vidas, muchos maestros, creo, y lo encontré en la casa de mi hermano y lo levanté y vi que decía Brian Weiss, ¿no? Y yo dije, oh. Y entonces ya como que lo ojeé y leí un par de páginas y como que me quedé así como de, ay, a ver, o sea, como que despertó algo en mí de que yo estaba ya, o sea, toda dramática porque sufro de ansiedad, entonces yo estaba, no, ya ahorita me va a dar COVID y mañana me les muero. O sea, yo en loca, algo que comparto siempre con mis seguidores es que esta forma de vida de estar encerrados todo el tiempo y desinfectando todo y con miedo de que te vas a morir o que te vas a infectar, algo así, esa ha sido mi vida todo el tiempo. Entonces, como que se incrementó aún más este estrés, este nivel de ansiedad con la cuarentena. Y Brian Weiss llegó en un momento en el que, como tú lo dices, o sea, me acompañó. Es un libro tan fácil de leer, en verdad, de que lo leí como en un día y medio, un cachito, o sea, de que me sentaba tantito y me quedé picada y yo decía, ay, es que me está explicando como otro sentido de la vida de una manera muy fácil a través de la experiencia de otra persona, si es real o no, o es como un asunto de ficción, no me importa, pero me está dando otra visión que me está ayudando justo en este momento tan difícil por el que estoy pasando. Me gustó mucho ese primer libro y después dije, ay, voy a ver si, qué otros libros hay de él, ¿no? Y recuerdo que me pedí como 4 libros de él, algo así, no sé. Y igual, o sea, me los terminé todos así como en la semana. Me volví como una devoradora de libros porque yo ya quería acabar, ya quería saber qué pasaba y en qué terminaba la experiencia de la vida, de las personas a las que había tratado. Después pasó lo mismo de Jane Austen, que dije, ah, voy a investigar a este tipo, ¿no? Lo voy a googlear, voy a checar su Wikipedia. Después descubrí que tenía como videos, como de meditación y que te encuentras a ti mismo y así, ya más como en YouTube. Y otra vez me empecé como a nerdear y fue algo que me dio muchísima tranquilidad en un tiempo súper oscuro para mí. Y me gustaron mucho sus libros y los disfruté tanto que ahora cuando un amigo me dice, ay, no, es que ya no aguanto la cuarentena, ¿no? O ya estoy harto, estoy encerrado, o no sé qué, no me puedo mover, yo, ay, mira, léete este libro, está súper facilísimo, te va a gustar y te va a distraer un montón de esta locura que se hizo en el mundo entero. Entonces, pues me gustó mucho Brian Weiss. Yo creo que siempre dejo pasar un par de meses para volver a releer libros. Me gusta volverlos a leer porque siento que encuentro cosas que me perdí o que no me he puesto demasiada atención o recuerdo algo y digo, ay, sí,
eso lo subrayé, qué tonta, ¿por qué no lo apliqué o algo así? Entonces, me gustó mucho, sigo viendo o escuchando los audios de Brian Weiss y pues ya entendí por qué es un libro que se vende tanto y por qué ha llegado a tanta gente y que supongo que los ha ayudado igual de maneras distintas, pero dije, entonces no era un libro de tía que se lleva. Es un libro que te puede ayudar y pues me enamoré de esos libros. Justo esta cuarentena siempre tengo como esas épocas en las que leo cosas diferentes. Entonces, justo el año pasado anduve muy de autoayuda, muy de me voy a superar, tengo que salir de este hoyo. Y ahorita ando muy de fantasía, muy de brujas. Entonces, tengo como mis temporadas, no sé, soy una lectora creo que un poco ecléctica. Pues no hay lectores atípicos, ¿no? Yo siempre digo, aunque sean cliché, que hay libros para todo el mundo y que, bueno, nosotras como lectoras convencidas podemos decir que a quien no le gusta leer es porque no ha encontrado el libro que le agrada, ¿no? Y me gusta mucho que hables de Brian Weiss. Hay otros autores tal vez en la misma línea, como, no sé, pienso en Robin Sharma, bueno, Deepak Chopra, que es ya un clásico contemporáneo de la autoayuda, ¿no? Son libros pues, que sí tienen el valor de acompañar en situaciones difíciles o aportar una perspectiva distinta de ciertas situaciones, ¿no? Y siempre los libros que nos hacen replantearnos las cosas y que nos mueven un poco, pues tienen mucho valor. Así que me agradó muchísimo que sacaras estos libros a colación, Vania. Y no sé, Ale, si quieras, ya estamos en la recta final de la plática. Bueno, todavía tenemos unos minutos, pero no sé si quieras hablar de alguna lectura que te acompañó en este último año o tal vez retomar, ya que mencionaste a Lidia Cacho, y retomar esa idea y hablarnos de la obra de Lidia, que es una mujer, no hace falta que lo diga, pero es una mujer muy inspiradora para todas nosotras. Sí, ahora que Vania estaba mencionando justo como su experiencia con estos libros, yo justo pensaba en que también luego los libros llegan en el momento indicado, ¿no? Como cuando, o sea, probablemente a lo mejor en algún momento de otra vida, o sea, en otro momento de la vida no te hubiera gustado o así, pero como que a veces se aparecen y dices, claro, por eso, o sea, por eso está bueno este libro. Yo en uno de los libros que más me ayudó en cuando inició la cuarentena el año pasado, de hecho hice un video en YouTube que se llama Mi Reading Blog, releyendo Persuasión de Jane Austen, otra vez hablando de Jane Austen, perdón, pero justo lo releí el año pasado a principios de la cuarentena y decidí hacer como un reading blog, como de todas estas experiencias, volviéndola a leer, y me di cuenta por qué era tan importante y por qué era un clásico, o sea, por qué es un clásico y por qué nunca va a pasar de moda. Y siento que un poco, que nada tienen que ver a lo mejor en temática Lidia Cacho con Jane Austen, yo creo que Lidia Cacho va para allá. O sea, siento que sus libros son bien difíciles, la verdad. O sea, pero difíciles por los temas que trata, que son duros, ¿no? Porque de hecho a eso iba. O sea, yo cuando leí Esclavas del Poder, lo leí rapidísimo. Una cosa extraña porque pues obviamente habla sobre su investigación sobre la trata de personas, específicamente mujeres y niñas, pero tiene una forma de escribir que hace que lo más horrorífico del mundo sea como digerible en la palabra. Entonces es una cosa muy extraña que creo que no todos los periodistas o escritores lo tienen. O sea, siento que, por ejemplo, Jane Austen, si tú la lees, como quiera la entiendes, porque aunque sí es en un inglés diferente y es en otra época, dices tú, ay, qué simpática mujer. Y con Lidia Cacho toca temas tan difíciles y complicados, pero tiene una forma bastante directa y concisa de explicarte la situación que te mueve, pero te informa.
y no todos los libros logran eso, y creo que eso hace que para mí sea una excelente periodista y excelente escritora, porque luego no se logra como esa conexión a veces. Y sí siento que Esclavas del Poder marcó un antes y después respecto a mis posturas en cuanto a todo lo que tiene que ver con la trata de personas. O sea, siento que sé que existe, pero de verdad la forma en que ella lo pone es como, ¿qué voy a hacer yo ahora como mujer que habita en este país donde hay 11 feminicidios al día, o 10 feminicidios, 11, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi papel? Y creo que eso también, o sea, es interesante porque hemos hablado como de muchos libros que a lo mejor pareciera que nada tienen en común, pero siento que en realidad lo que tienen en común es que tienen una invitación a hacer algo, tanto para nosotros como para los demás. Ya si lo hacemos o no, pues ya, insisto, como al principio dije, depende. Sí, como decías en un inicio, ¿cierto? Pero justo, o sea, como esto que decía Vania con su experiencia leyendo a Brian Weiss, o sea, siento que son como libros que pretenden movernos para ver si seguimos en el hoyo o no, ¿no? Y esto puede ser desde un clásico que está en la época victoriana hasta una historia, un reportaje muy bueno, por cierto, muy conciso sobre la trata de personas en diferentes países del mundo, y creo que un poco eso diría yo que tiene que ver todo lo que hemos dicho, ¿no? Como estos libros impactantes y que te invitan a moverte si es que quieres hacerlo. Uh-huh. Sí, pues hemos derribado varios mitos, ¿no? Vania derribó el mito de que Brian Weiss era un autor para tías. ¿Para tía? O tal vez yo ya soy una tía. No, no creo. ¡Ay, tenemos el mismo bote de agua! ¡No manches! Ya, perdón, Pingüín. Las conexiones. Wow. Y bueno, en este caso Alejandra derribaba el mito de que el ensayo o el libro de divulgación de actualidad política pues es muy duro y no es para todos, no es cierto. Hay excelentes periodistas como Lidia Cacho que escriben un tono de divulgación que está hecho para todos y no por que llegue a más gente o a menos gente, el libro tiene más o menos calidad, ¿no? Decía Vania, ahora entiendo por qué Brian Weiss vende muchísimo. Pues sí, son libros que son valiosos y por eso llegan a mucha gente y venden mucho. Le estaba echando un vistazo a los comentarios, no hay unas preguntas directas, pero sí hay muchos saludos, muchos emoticonos, muchos corazones. Mayra García menciona que que ustedes dos la inspiran muchísimo, manda saludos. Hay alguien por ahí que chulea tu edición de Orgullo y Prejuicio, Vania. Me imagino que serás la envidia de muchas lectoras en este momento. Ten cuidado con ese libro, guárdalo bien. Lo voy a esconder. Ahorita, acabando el live, lo voy a esconder. Nadie le puede tocar, recuerda. Y bueno, por ahí también Lola Díaz conoce a los dos libros, dice, me gustan esos dos libros, entiendo que se refiere a los dos primeros de los que hablamos, Fahrenheit y Orgullo y Prejuicio. Carmencita Arias dice que son hermosos libros que hacen valorar la lucha social, ¿no? Que es un tema que también tratamos en algún punto de la conversación. En fin, de todas maneras, yo pensé que a lo mejor los lectores o las lectoras se animaban a compartir alguno de sus libros puerta que los llevaron a otros mundos. Seguramente con el tiempo, como la conversación se queda grabada, empezará a haber más comentarios en este sentido. Tenemos que terminar, tenemos apenas unos minutos, entonces no sé si quieran hablar de algún último libro, cada una de ustedes, para ya ir cerrando. Yo sé que Alejandra también tiene una preferencia muy fuerte por la obra de Svetlana Alexievich, perdón, es que es un poco complicada la fonética de allá.
O sea, yo creo que ella y Lidia Cacho me hicieron justo cambiar mi perspectiva de lo que es el periodismo, porque justo, o sea, pensamos que el ensayo, la no ficción o todo lo que tiene que ver con estos análisis históricos, sociales, estos contextos son súper complicados de leer y todo lo contrario. O sea, con Svetlana Alexievich lloré, como no tiene, he llorado muchísimo, muchísimo. La guerra no tiene rostro de mujer, creo que es un libro base que todas las personas deberían leer, tanto feministas como no feministas, porque siento que te presenta muy bien los estragos de la guerra en las mujeres también, porque siempre, no, siempre cuando hablamos de igualdad y de eso, de que, ay, pero ustedes no van a la guerra, y es, siempre te dicen eso, de que ustedes no se enlistan en la milicia y que no sé qué, entonces llega Svetlevich y dice, cállense todos, miren, pongan atención sobre estas mujeres rusas, sobre estas mujeres de esta situación que estuvieron en Alemania, en Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, sobre cosas que, por ejemplo, a mí creo que me lo preguntaba, pero nunca lo dije en voz alta, como qué pasa con las mujeres que están menstruando y van a la guerra. Y cuando te explica todos estos procesos fisiológicos por los que pasan, no sé, o sea, es muy fuerte, pero es muy buena, o sea, es muy buena en estas entrevistas y no sé, o sea, todo lo que tiene que ver con la oralidad que ella recoge para hablar de esto me parece maravilloso. Y siento que a lo mejor habrá quienes digan, no, esas cosas no las leo porque van a estar muy complicadas, pero siento que es todo lo contrario. Tanto Lidia Cacho como ella tienen una narrativa bien, bien poderosa y cercana que hace que todo fluya muy bien, aunque sea súper complicado emocionalmente de leer. Creo que también es un libro que me marcó mucho, porque esto de saber cómo estas historias de las mujeres que fueron a la guerra y cómo sobreviven a eso, o sea, hubo quienes dijeron, yo ya no quiero tener hijos después de todo lo que vi en la guerra, o sea, esas cosas me parecen importantes porque pues lo ideal sería no repetir la historia horrible que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues, bueno, a veces sucede y si sucede, pues creo que ella por algo ganó el Nobel, o sea, siento que decidieron entregar el Nobel porque su narrativa es muy accesible, pero sin ser simplista, sino que es sumamente sensible como periodista y como entrevista a las personas en ese libro. Digo, hay más, está Voces de Chernobyl, que también lo recomiendo si les gustó la serie de HBO, creo que también es una alternativa. Sí, pues hemos leído novelas, obras de narrativa y crónicas sobre la guerra, pero la perspectiva de Svetlana es muy particular, ¿no? Y tampoco, por supuesto, es gratuito que haya ganado el Nobel. Yo me voy con la inquietud de leerla, todavía no me he acercado a su obra, así que te agradezco que la hayas mencionado el otro día y ahorita aquí con todos porque me voy a animar. Y Vania, pues te cedo el turno, no sé si quieras hablar de algún otro libro. Por aquí aparecieron unas preguntas de Samantha Moya acerca del libro favorito durante la pandemia o el libro favorito de lo que va de año. La primera pregunta pues ya la respondiste hace un ratito, pero si quieres puedes contestar. Año, ahorita como te digo que ando súper de como cosas de brujas y cosas. Aquí tengo uno que es el que estoy leyendo ahorita, que creo que está compitiendo, se llama Kingdom of the Wicked. Ando bien picada. Entonces, no sé si se va a convertir en un favorito. Antes de ese está La vida invisible de Addie LaRue. Ese me gustó muchísimo, igual es de fantasía. Y algo que me gustaría recomendarles es que se atrevan a salirse de su zona de confort, incluso de lectura. Justo como me pasó a mí con eso de Brian Weiss, que yo lo criticaba y juzgaba y decía, no, ¿qué es eso? Y ya después yo, ay, Brian Weiss, todos estos libros a mí, vengan. No sabes con lo que te puedes encontrar. Yo soy muy de que sí juzgo los libros por su portada, entonces justo hoy en la mañana fui a una librería y vi uno y dije, ay, está bien bonita la portada, lo quiero leer, y aparte habla de como de cosas de fantasía, entonces lo quiero, y de repente te puedes encontrar cosas súper bonitas, igual y hay libros que dices, ay, ¿por qué compré esto? O
igual y no era como para mí, pues ya lo regalas, pero te puedes topar con cosas increíbles. Lo que yo hago es que soy medio acumuladora de libros, entonces me ando comprando varios y los voy acomodando, ¿no? Y entonces digo, bueno, cuando acabe este me voy por Me parece otro. que es un mal común, ¿no? Yo sé, pero yo hasta los acomodo como digo, o sea, en el orden en el que los voy a leer, según yo, entonces ya tengo otro más que añadir, pero me gustó eso de estarte aventurando y no quedarte como, no, es que yo no puedo leer eso porque es súper simple, o no, mi mente es más elevada para mí. No, hay cosas que te pueden llegar en el momento exacto y que pueden cambiar algo en ti y puedes tú como contagiar a los demás. Entonces, sean positivos en ese lado y pues es que creo que no tengo una recomendación en conciso. Quiero que se atrevan y que sean curiosos, Pues que está vayan muy a la bien. librería, que vean un libro y que les encante la portada y que digan, caray, eso como que me interesa y se atreven y pueden descubrir algo que les gusta mucho. Pues es un gran mensaje. Yo creo que podemos cerrar con esta idea. Hemos hablado de varios libros muy, muy concretos a lo largo de toda la plática y estuvo fenomenal que cerraras, Vania, más que con un libro en particular, con esta idea de que hay que acercarse a los libros con la mente abierta. No hay libros, como decías, ¿no? Que no son aptos para ciertas mentes elevadas ni nada por el No, ustedes estilo. atrévanse, les puede llegar algo increíble y hasta lo van a agradecer. Van a decir, gracias universo, gracias por ponerme este libro enfrente. Pues con esto cerramos, ya me avisan de que tenemos que cortar. Yo les Sí, quiero agradecer a Alejandra, Vania, a las dos por su tiempo, porque sé que están muy ocupadas con sus múltiples actividades y con sus muchísimos seguidores. Así que pues les agradezco mucho el tiempo y a todos los que están del otro lado también, gracias por tomarse este ratito para hablar de libros con nosotras. Ojalá repitamos pronto. Ale, Vania, les claro, mando un saludo a todos y muchas gracias. gracias.